Gloria a Dios. Los saludo con la paz del Señor, amén. Uy, amén. Uy, pensé que me había quedado solito. Me asusté. Dije, se fueron con Cristo y me quedé. Gloria a Dios. ¿Sabe que aquí está? Estaba buscando un versículo que esta mañana en el ayuno Dios nos había dado una palabra. Estuvimos leyendo con los hermanos y sabe que hoy todo el día esta palabra son un solo versículo. Estuve dando vuelta toda la mañana en mi cabeza. Y fuimos a la radio con el hermano Fernando, estuvimos allí. Y también esa palabra seguía dando vuelta en mi cabeza. Y digo, creo que hay mucha gente que está preocupada. Hay mucha gente que está atendiendo más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y decía, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Y me decía el Señor, pasa que estamos en los últimos tiempos. Y la Biblia dice que muchos viendo no verán y oyendo no entenderán. ¿Por qué? Porque no han atesorado a Cristo en sus corazones. Si no está el Espíritu Santo, no hay entendimiento. Si no está Cristo en nuestros corazones, no tenemos la autoridad y el entendimiento que Dios quiere darnos. Bendito el nombre de Jesús. Dios quiere bendecir a su iglesia. ¿Cuántos son parte de la iglesia de Dios? Somos todos. Amén. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. Gracias. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué tu iglesia? Y me dice el Señor, en aquellos tiempos yo los llevaba por el desierto y todo lo que venía en contra de ellos yo los libraba de todos los peligros. Y aún de ejércitos que se levantaban contra ellos, yo los libraba. Los libré de la muerte, los libré del hambre, de la sed, de sus enemigos. Pero aún así, no entendían cuál era el propósito de Dios. Y a pesar de que los tiempos han cambiado, aún el hombre sigue siendo igual. Y aún no comprende cuál es el tiempo que estamos viviendo. Que más allá de que, digamos, estamos contentos y hablábamos con los hermanos, muchos que se están vacunando, están bajando los contagios, están bajando las muertes, estamos contentos. Pero a la vez estamos tristes porque la iglesia no ha entendido cuáles son los tiempos. La Biblia dice, más allá de que nosotros miremos este tema de la pandemia, pero miremos los tiempos de la Biblia que dice que en los últimos tiempos, cuando sea la venida del Señor, habrá hambre. Y la está viendo en todo el mundo. Habrá pestilencia y está viendo pestilencia en todo el mundo. Esta pandemia es mundial. Habrá guerras y hay guerras en muchas partes del mundo. Estamos viendo que en la franja de Gaza, más allá de que hayan declarado el alto el fuego, siguen disparando y se siguen matando. Y sigue habiendo bombas y sigue habiendo ataques en África igual. No cesan las muertes. El hambre, las señales que Jesucristo dio antes de su venida. Y la iglesia no está viendo los tiempos, mira solamente el miedo de la pandemia. Estamos demasiado opuestos los ojos en la economía. Si el Señor dice que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar, ¿acaso no confiamos en Dios? Yo confío en Dios. Y sé que nada me va a faltar porque es Dios el que sustenta mi economía, mi trabajo, mi hogar, todo. Él lo sustenta, porque soy su hijo. Y usted también lo es, así que también tiene que aprender a confiar en el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y me decía, hay una palabra, que es lo que tiene que entender la iglesia. Y se encuentra en el Salmo 42,
versículo 11. Hoy lo hemos leído y me gustaría que todos juntos lo lean. Salmo capítulo 42, versículo 11. Léalo clarito ahí. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿En quién está confiando? En Dios. Entonces, ¿por qué estamos tan mirando las cosas que pasan en este mundo? Que si vacuna sí, que si vacuna no, que si hay contagios, si no hay contagios, que esto, que aquello. Y desviamos. Sí, está bien que nos preocupemos y que nos cuidemos, pero desviamos nuestra mente y nuestro corazón del verdadero propósito de Dios. Y de entender que estos tiempos son tiempos en que Jesucristo dice, son los tiempos finales. Miren las cosas que están pasando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates, alma mía? Así mismo se está hablando. Es para que nosotros reflexionemos y a nosotros mismos nos digamos, Ramón, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué te preocupas tanto? Estela, ¿por qué te preocupas tanto por las cosas que están pasando en este mundo? ¿No aprendiste a confiar en mí?, me dice el Señor. Sí, Señor, estoy confiando en ti. Entonces, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Porque somos parte del cuerpo, estamos dentro del cuerpo de Jesucristo y Él siente lo que nosotros sentimos. Él ve nuestro corazón, nuestra mente. ¿Por qué te abates? ¿Por qué nuestra cabeza está en otra cosa que no sea Cristo? Como si esa otra cosa nos va a salvar. No nos va a salvar. La salvación solamente, dice, se llama Jesucristo. Él dijo, aleluya, todo, solamente aquel que viene a mí puede llegar al Padre. Yo soy el camino, yo soy la puerta. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué nuestra mente y nuestro corazón están en otras cosas y no realmente en el propósito de Dios? Dios nos llamó con el propósito de ser un canal de bendición. Dios nos llamó con el propósito de empoderarnos con un ministerio. Dios nos llamó para que seamos de bendición a otros. Pero si estamos egoístamente, somos egoístas. Estamos siempre pensando en mí y en mí. Y tengo miedo por mí y me siento víctima y me siento, tengo miedo que todo lo que pase me va a pasar a mí. No. ¿No confías en Dios? Amén. La palabra de Dios dice que tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Debemos aprender a poner toda nuestra confianza en el Señor. Amén. Si vemos allí en el Salmo 23, vamos a buscar el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová mi pastor, nada me faltará. Está hablando de que nada, no dice algunas cosas, nada me va a faltar porque yo confío en Dios. Y también me está hablando de paz en mi corazón cuando dice, en lugares de delicados pastos. ¿Vio cuando usted no ha ido alguna vez a algún lugar donde ha encontrado en las montañas o en algún parque, en algún cerca de un río, y se tira en un pasto allí, y descansa y mira el cielo y mira todo el paisaje y es como que uno siente que está descansando, descansa la vista, descansa la cabeza? Bueno, así hace el Señor con nosotros. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Confortará mi alma.
O sea que mi alma se está preocupando, o sea, yo me estoy preocupando demasiado. ¿Pero por qué si Él va a confortar mi alma? Él va a confortar mi alma, dice. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él me va a guiar por senda de justicia. O sea que si se levanta el enemigo, si se levanta lo que se levante, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué voy a estar pensando en quién me hace mal o quién me hace bien? Si el que me hace justicia, ¿quién es? Es Dios. Entonces yo me desligo de eso. Yo no me preocupo más de los que se puedan levantar de la Biblia. Dice, gloria a Dios, que por un camino vendrán contra nosotros, pero por 7 tendrán que huir. ¿Por qué? ¿Porque yo peleo? No, porque dice que Él está como poderoso gigante y Él pelea por nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué yo me preocupo? ¿Por qué estoy pensando en esto, en aquello? ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Bendito el nombre de Jesús. En el Salmo 27, capítulo 1, dice, Jehová es mi luz, ¿y qué es? ¿Qué es? Mi salvación. Jehová es mi luz. ¿La luz para qué es? Para que no tengamos miedo. La luz es para que no andemos en tinieblas. La luz es para no correr riesgos. Amén. ¿Y qué más? Y Él es mi salvación. ¿Y qué pregunta? ¿De quién temeré? Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados? Entonces, ¿por qué estamos nuestra cabeza, nuestro corazón, en otras cosas que no sea enfocada en Jesucristo? ¿Se da cuenta? Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma tiene que estar enfocada en Jesucristo. Por eso perdemos el rumbo. Por eso después el enemigo nos ataca, nos hace caer. Y sufrimos oprobios que no tendríamos por los que pasar, porque nosotros estamos confiando en Dios. Nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestra salvación es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Ay, pero pastor, yo soy débil. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dijo Jesús, diga al débil. ¿Alguien sabe eso? Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza. No temeré. Amén. Gloria a Dios. Él es mi fortaleza. Él es el que me sostiene. ¿Sabe lo que es una fortaleza? ¿Alguna vez vio cuando en películas, en alguna, una tremenda fortaleza donde hay guardias por todos lados, sistemas de detección de movimiento, todo? Nadie, no entra un mosquito volando si no se lo detecta. Así es el Señor alrededor nuestro. Nada puede llegarnos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, nuestra vida está puesta en Él. Entonces, ¿de quién he de temer? ¿Por qué he de atemorizarme? Y volvemos a... ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, Dios te está diciendo, deja los problemas de este mundo, deja los problemas, se levantan contra vos en tu trabajo, déjalo, yo voy a hacer tu justicia. Se levantan en tu barrio, déjalo, yo voy a hacer tu justicia. Se levantan en tu familia, déjalo, yo soy tu justicia. ¿Qué tenés que preocuparte? Solamente de alabarle. Alma mía, solamente estoy dispuesto a alabarte, Señor. Lo demás no me interesa. Todo está en las manos del Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor. Nada va a pasar si no es la voluntad de Él. Sea bueno o sea malo, nada va a pasar. Porque todo está bajo la voluntad de Él. La Biblia dice que si nosotros estamos con nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vista puesta en el Señor, nada podrá desviarnos de nuestro camino. Podemos andar, mirá, ¿nunca vieron esas películas donde se ponen esos anteojos para de noche oscuro totalmente y ven como de día? Bueno, así es el Señor, así es la luz de Jesucristo en nuestras vidas.
Por más que estemos rodeados de tinieblas, nuestra vista va a ser clara porque Cristo está en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos está guiando. Pero para que eso suceda, hay que dejar los problemas de lado. Deja los problemas, deja de preocuparte. Porque eso llena tu corazón, llena tu mente y no deja que las cosas de Dios entren. Y ¿sabés qué dice la palabra? Que el temor te lleva al fracaso. ¿Escuchó? El temor te lleva al fracaso. Por eso dice la palabra de Dios que el amor, y está hablando del amor de Dios, diga conmigo, el amor, dígalo fuerte, el amor echa fuera el temor. Amén. El amor echa fuera el temor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando en Jesucristo. Entonces yo no he de temer. No temo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe que hoy nos acordábamos con mi señora y de cuando vivíamos en las quintas? Y me acordaba de que nosotros al principio, cuando recién fuimos a vivir ahí, imagínese, el vecino más cerca estaba a 250 metros, o sea, 2 cuadras y media. No había luz. De noche era oscuro y un poquito más de oscuro. Y ni hablemos si llegaba a estar nublado, no se veía ni lo que se hablaba. Y nosotros ahí con velas, con un candil, así estuvimos 2 años y medio hasta que llegó la luz a ese lugar. Yo le estoy hablando más de 30 años atrás. Tremendo. Bendito el nombre de Jesús. Y muchas veces sentíamos ruidos de noche y estábamos mirando, a veces por la ventana, por la puerta. Tuvimos que comprar un perro para que el perro, aunque sea, ladre, y ya con eso más o menos uno estaba advertido si pasaba alguien cerca, pero no sabía que era mejor o no porque vivíamos sobresaltados hasta que nos entregamos a Cristo. Cuando conocimos al Señor, el Señor nos dijo en su palabra, por eso le digo, es cuestión de creerle a Dios. Nosotros de entrada le creímos con el tema del diezmo. Una de las primeras cosas que nos enseñaron, el otro día hablábamos con el apóstol cuando justamente predicó sobre esas cosas. Lo primero que nos enseñaron a nosotros, no sé si era o no, pero para nosotros fue de bendición, sobre el diezmo. Y me acuerdo que el pastor estaba predicando y dijo, ¿querés abrir las puertas de los cielos? ¿Querés que tu vida progrese? La llave se llama el diezmo y las ofrendas. Y de ahí aprendimos, hermanos, y nunca hasta el día de hoy jamás dejamos de diezmar. Mira, nosotros a veces teníamos que pagar las cuentas y sacando la cuenta y dábamos el diezmo y nos quedaba, qué sé yo le estoy hablando hace unos años atrás, de la plata de hoy nos quedarían 300, 400 pesos. ¿Y cómo hacemos para vivir con 300, 400 pesos? No importa, pero lo primero, el diezmo del Señor. Y sabes una cosa, yo no sé cómo, pero Dios nos alcanzaba y nos suplía todo. Nunca, jamás nos faltó. Esa palabra que dice el Señor es mi pastor y nada me faltará, en nosotros se cumplió. En nosotros se cumplió. Nunca nos faltó el alimento en la mesa. Nunca. Mis hijos jamás pasaron hambre. Pero lo primero que hacíamos, dar el diezmo al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y aprendimos a confiar en Él. Y la segunda palabra era justamente esa. Que el diablo ya estaba vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Él lo venció por nosotros. Y que nosotros no teníamos que temerle porque Él estaba vencido. Pero si nosotros, ¿cómo le abrimos la puerta? A través del temor, a través del miedo. Entonces comenzamos a orar. Y ¿sabe una cosa? Cuando nos dimos cuenta, dormíamos plácidamente. Podía haber ruidos que sean, nosotros dormíamos plácidamente porque sabíamos y orábamos antes de dormir y le decíamos, Señor, tú eres nuestro guardador. Tú eres escudo alrededor nuestro. ¿A quién he de temer si tú estás con nosotros? Amén. Y sabe que yo me levantaba a las 5 de la mañana, imagínense, en este tiempo de invierno también, allá no había invierno, no había verano, todos los días eran lo mismo. No había sábado, domingo, todos los días había que trabajar en las quintas. Porque la verdura todos los días había que salir. Y sabe que a las 5 de la mañana yo tenía que hacerme casi 1 kilómetro, pero todo por medio adentro de las quintas. Si no, tenía que dar toda la vuelta por fuera, que era el doble del camino. Por la calle donde había luz, que había otras quintas y había luz. Era tremenda la vuelta que tenía que dar. Entonces yo pasaba todo un camino y había un pequeño bosque
de más o menos 70 metros de largos por unos 60 o 70, más o menos cuadraditos, 70 o 60 de ancho. Y el camino que llevaba a la quinta principal, donde venía el camión a cargar la verdura, pasaba justo por el medio. Y cuando nosotros fuimos ahí, y venían los otros quinteros, que hola, ¿qué tal? Y empezamos a convivir y a relacionarnos con ellos también. Y más de una vez, tomando un mate o compartiendo alguna comida, nos contaban de que más de una vez habían visto un perro negro, el otro que había visto un orejudo, el otro que había visto, no sé. Todos habían visto algo. Otro una lechuza, otro que le chistaba, otro que le hablaba. La cuestión que nadie de noche pasaba por ahí, por las cosas que se decían. Cuando a mí me comunican que yo tenía que empezar a ir a cargar, porque anteriormente otro cargaba, que mi suegro, que era el medianero de esa quinta donde estábamos nosotros, le pagaba a un muchacho. Cuando ese muchacho se fue, no había quien. Así que yo, como era el que vivía ahí, tenía que sí o sí ir a cargar el camión. ¿Y sabe qué hacía? Yo me levantaba y oraba al Señor. Y me acuerdo que había salido acá capítulo 27 de Salmo 27, versículo 3. Este es un corito que lo cantaban en la iglesia en ese tiempo. Decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y decía, espera en Dios, espera en Él, porque aún he de alabarle. O sea, mezclaba este con el otro, ¿no? Y yo iba cantando ese corito. Aunque en ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Decía que iba cantando, ¿no? Y cantaba ese corito y me iba. Iba cantando y volvía cantando. Le soy sincero, hermano, delante, jamás vi ningún orejudo. El único orejudo que había era un encargado que tenía unas orejas grandes, que encima le decían orejón, no sé por qué. El único orejón que vi yo, ¿no? No vi ningún orejudo, ningún perro negro, ningún ojos rojos, nadie me chistó, nadie me habló. O digo, seré tan malo que no me quiere ni chistar, ¿no? Pero gracias a Dios, yo iba y venía y nunca vi nada. Entonces ya otros muchachos que trabajaban en la quinta y que a veces daban la vuelta con la bicicleta, cuando veían que yo iba y venía, a la vuelta se venían conmigo. Porque decía, Ramón va para allá, bueno, yo me voy con él. Entonces se venían conmigo, a la vuelta casi siempre venía acompañado, con algunos de los que también trabajaban ahí en las quintas. Pero nunca vi nada. ¿Sabe por qué? Porque aprendí a confiar en Dios. No oía lo que decían los demás. Los demás decían, sí, porque ahí se veía esto, aquello. Ahí comenzó también los cuentos del lobizón y de la llorona y de qué sé yo. Todavía está llorando la llorona porque a mí nunca me vio. Así que, y nunca nada. Pero ¿sabe qué hacía siempre? Encomendaba mi alma al Señor. Y le decía, Señor, tú eres mi guardador. Yo voy contigo, Señor. Que tus ángeles vayan conmigo, vengan conmigo. Y yo iba. Y sabe que yo sentía realmente que no iba solo. Yo sentía que algo poderoso de Dios iba conmigo. Y siempre supe que los ángeles, que muchas veces decían, ¿existirán los ángeles? ¿No existirán los ángeles? Porque a veces el ser humano no cree porque no ve. Por eso hay religiones con estatuas, todo, porque el ser humano necesita ver para creer. Y la fe no se mueve por lo que ve, sino por lo que creemos, por lo que le creemos a Dios, aun cuando no vemos. Si la Biblia me dice que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está presente. Yo creo que Él está aquí. ¿Cuánto lo creen? Él está aquí. Y no necesito sentir o no sentir si Él está aquí. Porque la palabra de Dios me lo dice y la palabra dice es fiel y verdadera. Entonces yo le creo a la palabra de Dios porque creyéndole a la palabra, le creo a Dios porque es palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces yo estoy creyendo que Él está aquí. Y sé que algo maravilloso va a ocurrir, que no importa la cantidad, si somos 1000, si somos 100, si somos 20, 30, no importa. Él está aquí. Y es lo más importante de todo. Es lo más importante. Bendito el nombre de Jesús. Y así comenzamos a esforzarnos. Y allí en la iglesia donde nosotros íbamos, había que aunque sea una vez
había 2 o 3 veces de ayuno en la semana, pero como nosotros trabajábamos y estábamos lejos, 17 kilómetros de la iglesia. 17 kilómetros estábamos en la Quinta a la iglesia. Y hasta en bicicleta me he tenido que ir. Lloviendo, con el agua saliendo hasta por acá. Pero yo los días sábados, que era el único día que tenía franco, que era el día libre mío, iba libre. Cuando podíamos ir juntos, íbamos juntos con mi esposa. Y si no, iba yo solo a buscar la bendición de los dos. Bendito el nombre de Jesús. Pero no faltábamos. Y había sábado que nos tocaba ir. Ahí conocimos que un día lo vamos a invitar para que vengan a la familia Pérez, el hermano Pablo, Celia, sus hijos. ¿Y por qué? Porque a veces había que ir, lo disponían así, porque en aquel tiempo no se fijaban si vivís lejos, si hace frío, si es de noche, si llueve. Tenés que venir y tenés que venir. ¿Querés servir a Dios? ¿Querés tener un ministerio? Tenés que esforzarte. Y nosotros dijimos, sí, Señor, yo había hecho un compromiso con Dios. Porque yo había tenido una enfermedad, que se me caía el pelo, todo, y cuando me entregué a Cristo dije, Señor, si vos me devolvés el pelo, todo, y mi señora se sana, no solamente me voy a bautizar, sino que te voy a servir. Y Dios lo hizo. Entonces yo tenía que cumplir mi parte, yo tenía que servir, me tenía que esforzar para servir, para ser un siervo de Dios. Y entonces como yo quería, yo llegaba a la iglesia y qué lindo poder, aunque sea, que me dejaran barrer la iglesia. O llevar un balde de agua al baño, o servir un vaso de agua a alguno que estaba ahí. Era un honor. Porque nosotros aprendimos que era hacerlo para alguien, era para hacerlo para Cristo. La recompensa venía de parte de Dios. Y cuando a veces los sábados decían, bueno, el sábado va a haber evangelismo, así que ayunar y después del ayuno salir a evangelizar. Así que íbamos, ayunábamos, orábamos y salíamos a evangelizar, a visitar hermanos. A ir por las casas, a ver a los enfermos, a los que estaban quedados, ir a predicar y repartir tratadito casa por casa. Y después veníamos, claro, tipo la 1, y claro, cada uno más o menos tenía la casa cerca. ¿Nosotros qué íbamos a volver? Si nos íbamos a la Quinta ya no volvíamos más para el culto era a las 4 o 5 de la tarde. Entonces ahí el hermano nos decía, venga para mi casa, hermano. Y ahí comenzó una buena amistad, y nos íbamos a la casa de él y ahí compartíamos lo que había. Así como hemos compartido asado, hemos compartido mate cocido también. Porque no importa, lo que importaba era, ¿sabe qué? La unidad, el amor, el decir, tomate de mi mano, yo te ayudo. Que eso es tan importante. Amén. Y así comenzamos a servir a Dios. Y al poco tiempo, un día nos dijeron, hermano, usted hoy va a orar para abrir la reunión. ¡Wow! No sabe lo que era, tocaba el cielo con las manos, orar para abrir la reunión. Y no te daban más de 2 o 3 minutos, no es que íbamos a estar hablando y yo soy fulano. No, Señor, gracias, Dios mío, bendecí esta reunión, a los hermanos, bendecí a los músicos, bendecí al predicador, bendecí todo, Padre, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén, y ya estaba, y entregaba el micrófono. Pero ya era algo. Y yo volvía con el corazón lleno, desbordaba, mi ser desbordaba, mi alma desbordaba de ese gozo del Señor, de haber hecho algo para Dios. Y sabe que así Dios nos comenzó a bendecir y a bendecir y a bendecir. Era tremendo. Y en la Quinta, cuando todas las cosas no andaban bien, nosotros compramos auto, pagamos, trajeron la electricidad. Compramos televisor, compramos heladera, compramos juegos de muebles, no teníamos nada. Ahí sí que fuimos como Abraham, con una mano atrás y otra adelante. Bendito el nombre de Jesús, y ahí nacieron, bueno, ya Jessica había nacido, nació Pablo, nació Florencia. Bendito el nombre de Jesús. Basta, no me dirija, me está guionando mi esposa allá, me dice, no, sí. No me condiciones. Y así comenzamos a servir a Dios. Y era un gozo realmente, era una alegría. Pero Dios nos probaba, ¿eh? Muchas veces teníamos lucha, muchas veces teníamos pruebas. Y primero nos queríamos enojar. Y yo con mi señora decíamos, no,
¿Te das cuenta? Ese es el diablo mismo que quiere sacarnos del propósito de Dios. Entonces nos tomábamos de las manos y orábamos y le pedíamos a Dios que nos saque todo rencor, todo odio, toda desconfianza, todo temor, lo echábamos fuera. Y nosotros nos enfocábamos en el Señor. Y escuchábamos alabanza y cantábamos nosotros también, y nos gozábamos, y nuestros hijos también, ya eran chiquitos y algunos agarraban tarrito ahí con palito y hacían la batería. Y nosotros nos poníamos contentos. Nuestro hogar se había convertido en un hogar cristiano. Aleluya. Ahora estaba Cristo en nuestra casa. Ya era otra cosa. Y muchas veces seguíamos siempre, porque el diablo no descansa, siempre te va a levantar, si no es un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, siempre, siempre, siempre. Porque Él no descansa. Él no descansa, Él siempre va a tratar de hacerte caer de alguna forma. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes y decir, no, diablo. Eso era antes, cuando yo no entendía, cuando yo no creía, cuando yo tenía miedo. Pero ahora sé quién estoy. Ahora sé quién ha tomado su vida, mi vida en sus manos. Y ya no voy a temer. Ya no voy a disparar. No. Ahora, y como cuando iba cruzando el monte, ahí yo cantaba este corito, siempre me acuerdo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tremendo, es la única parte que me acuerdo, ¿no? Pero tremendo, ese corito lo cantamos. Venían los hermanos estos de la familia Pérez, que después vinieron ellos también a visitar, a conocer la quinta. Nosotros. Y sabe que nos juntábamos a comer o antes de comer y poníamos un corito y nos poníamos a cantar. Eran dos familias nomás, nosotros dos hijos, tres, y ellos igual. Y era impresionante y comenzábamos a hablar en lengua. La hermana a danzar, comenzábamos a profetizar. Era impresionante cómo se descendía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos entregábamos de lleno al Señor. Y era un gozo para nosotros compartir con otros hermanos cristianos, compartir una cena, un almuerzo, un momento. A veces cuando ya entramos más en confianza, a veces íbamos y como había sábado y domingo y nosotros nos queríamos quedar para el domingo y era lejos, ellos nos decían, no, quédense a dormir, y al otro día ya estábamos ahí. Y convivíamos como una familia. Y ellos, ¿saben una cosa? Ellos vivían, tenían 2 piezas de chapas y de chapa. Ellos habían hecho el techo con chapas no nuevas, tampoco primera clavada de chapa, ni segunda, ni tercera. Eran chapas que habían tirado y ellos porque también venían como nosotros. Y un fin de año me acuerdo que nos invitaron, vengan, y como nosotros estábamos lejos de toda nuestra familia y no podíamos irnos, entonces estábamos ahí más cerca y nos fuimos a pasar la fiesta con ellos. Se largó a llover y la única chapa, más o menos como la gente, pusimos una escalera y del techo de ellos pusimos una chapa porque estábamos haciendo un asadito, ¿no? Y llovía, pero se largó a llover lindo, me acuerdo. Creo que era Navidad o fin de año, no me acuerdo, ¿no? Mi finada mamá había venido con nosotros. Ellos la amaban a mí. Bueno, a mi mamá, no es porque sea mi mamá, no, pero todo el que la conocía la amaba a mi mamá. Tenía un carácter muy especial, ese amor de Cristo en su corazón, era esa amabilidad, era una cosa que el que la conocía quería estar cerca de ella. Esa ternura que tenía esa mujer de Dios. Y sabe que, comimos todo, ¿no? Y después llegó la hora de irse a dormir. Y sabe que dormíamos en las camas, pero dormíamos con la palangana y los tachos encima nuestro, porque goteaba, caía el agua. Y no había forma en los lugares, buscábamos los lugares donde menos caía agua, pero si no era un tacho o 2 que teníamos que tener encima. Y hasta el día de hoy muchas veces cuando nos juntamos nos acordamos y nos reímos. Hoy en día tiene una casa hermosa él también, una familia muy linda, Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado, a nosotros también, gracias al Señor, ¿no? Y hoy en día cuando digo, ¿te acordás? Eso es bueno, acordarse. ¿Sabés por qué? Porque sabés de dónde Dios te sacó, sabés de dónde venís, que no naciste en cuna de oro, sino que Dios te sacó de allá donde te habían desechado. A nosotros nos tiraron en la quinta para desecharnos. ¿Sabe cuando nos íbamos a la quinta porque nos echaron del lugar donde estábamos y nos fuimos a vivir ahí? ¿Sabe cuál fue la maldición? Que nosotros no íbamos a estar juntos más de 2 años. ¿Y qué íbamos a terminar? Yo siendo un borracho, tirado por ahí, y ella llena de hijos también por ahí. Esa fue la maldición. Y vino de parte de la familia. Tremendo. Pero cuando nosotros conocimos a Cristo, cuando nosotros nos entregamos al Señor, un día entendíamos que había que renunciar y cortar con las maldiciones. Entonces renunciamos, oramos y dijimos, Señor, toda maldición, no solamente la que nos hayan echado, sino aún
la que quizás nuestros padres, nuestros abuelos sin saber hayan hecho pactos con curanderos, con hechiceros, con brujos, con lo que sea. Señor, cortamos toda maldición en el nombre de Jesús. De aquí para abajo, a partir de ahora, toda sea bendición de Dios y linaje de hijos de Dios. Y así fue en nuestra vida. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y Dios decía, no te preocupes. Yo iba a mi trabajo y creo que se los conté a usted, ¿no? Que el que mandaba más ahí, que le llaman intendente, ¿no? Que es el que maneja todo lo que es en el edificio, todo lo que es mantenimiento del edificio. Él es el que puede darle hora extra a uno a otro. Yo tenía el trabajo y el sueldo no nos alcanzaba. Entonces yo agarraba y iba y le pedía hora extra. Y como él sabía que yo era cristiano, ¿sabe qué me decía? ¿Querés hora extra, Ferreira? Me decía. Sí, pedirle a tu Dios, me decía. Así me decía. Y sabe en ese momento qué bronca. Pero después yo agarraba y me acordaba del corito y comenzaba a cantar. Trabajaba y cantaba. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y eso me confortaba. Y yo sentía la presencia de Dios. Y sentía que Dios me decía, no te preocupes. Yo soy el que manejo tu vida. Yo tengo preparado algo lindo para vos. Y así fue, al poco tiempo, en tribunales cambian las cosas ahí y sale un decreto de la Corte donde se deshacía, o se disolvía lo que era intendencia y pasa a ser la mitad mayordomía y la mitad infraestructura. Y ahí yo quedo en la parte de mayordomía, despego de este hombre y Dios comienza a bendecirme. Y el jefe que viene me toma como asistente de él. Me dice, bueno, vos vas a trabajar conmigo. Y le caí en gracia. Y yo siempre oraba y decía, Señor, halle gracia, como hacía Nehemías. Vio que Nehemías, para levantar los muros de Jerusalén que estaban caídos, era esclavo, era copero del rey, que lo tenía esclavo. Pero él veía a su pueblo llorar y veía Jerusalén toda destruida. Y dice, Señor, halle gracia delante del rey. Y el rey lo amaba a Nehemías. Y le fue a pedir para que le dieran maderas y todo lo que necesitaba para reconstruir el muro de Jerusalén y los pórticos, porque era emblema de su pueblo. Y el rey le dio permiso, porque halló gracia. Y yo me acordaba de eso y decía yo, halle gracia delante de mi jefe. Y fui y le hablé y le expliqué, mire, yo necesito trabajar hora extra. Y me dice, ¿y por qué usted no tenía hora extra? Entonces le expliqué, le digo, mira, así, y por esta razón. Y me dice, pero ¿y por qué usted es fanático? No, nada. Es más, jamás ni siquiera le hablé de Dios a él, porque una persona cerrada que no recibe. Me dice, bueno, lo voy a tener en cuenta, me dijo. Pasaron 3-4 días y me llama uno que era el digamos, secretario de él. Y me dice, Ferreira, hoy te vas a quedar en la playa de estacionamiento 3 horas. Me empezaron a dar 3 horas y yo contento. Ya estaba venciendo. Y Dios me fue moviendo. Y un día me dicen, mirá, dice, la ordenanza que está con el ministro Maqueda se enfermó y no tenemos a quién mandar. Y encima, en ese tiempo, este ministro tenía una fama, él y la secretaria, de ser los más duros, los más difíciles de todos tribunales. Entonces cuando me dijeron así, yo digo, no, con la fama que tiene, ahí digo, no, yo no. Me dice, no, por favor, mirá, me tenés que cubrir. Y como uno es agradecido, porque uno tiene que aprender a ser agradecido, eso es otra cosa que Dios nos enseña. Como uno es agradecido, yo digo, no le puedo decir que no a este hombre que revirtió todo lo que a mí me estaba pasando y ahora me está dando una mano. Entonces le digo, bueno, está bien, le digo, pero en cuanto consigas otro, mandá. Bueno, y fui ahí, bueno, después les voy a contar otro día todo el testimonio, porque sería largo. Pero la cuestión que ya hace 13, 14 años que estoy ahí con el ministro y gracias a Dios, Dios me ha bendecido mucho. Tal es así que hasta tengo 3 hijos trabajando ahí en el Poder Judicial junto conmigo y Dios me mostró y siempre me acuerdo de eso. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te preocupás? ¿Por qué desvías? Eso es lo que quiere el diablo. Si vos te desvías
tu oído, tu vista, tu oído y tu vista del propósito de Dios, te vas a ir para cualquier lado y vas a perder. Por mirar a otro lado, no vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Entiendes? Por eso deseche todas esas cosas. Y acuérdese de esto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te afliges dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y acuérdese de este 27:3. Acuérdese. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Nunca temas. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él pelea la batalla. Que se levante quien se levante. Diablos, brujos, hechiceros, macumberos, lo que sea. Cristo es el más fuerte. Cristo es el vencedor. Cristo es mi salvación. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. No te abatas. No te quedes. Esfuérzate en mirar al Señor. Y Dios va a solucionar todos tus problemas. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta noche. Vamos a orar. Gloria a Dios.